Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es sábado 19 de agosto 2023. ¿Qué pasa en Rusia? Tenemos noticias muy difíciles para los ucranianos. Un ataque ruso con misiles mató hoy a 7 personas en una ciudad norte de Ucrania. El ataque ruso con misiles dejó 7 personas muertas e hirió a otras 117 en un centro de la ciudad de Chermigov. Entre los fallecidos había una niña de 6 años, mientras que en los heridos hay 11 niños. En las últimas horas se ha confirmado que en el teatro se estaba celebrando una conferencia e exhibición de fabricantes de drones para uso militar. Los organizadores de ese evento habían asegurado que solo se informó a los participantes del lugar del encuentro con 2 horas de anticipación. En Ucrania, como sabemos, hay muchos espías rusos que avisan a los rusos qué se está haciendo en cada una de las ciudades. Por eso esta reunión se convocan de urgencia con poco tiempo para no ser, sin embargo, fueron detectados y hay una cantidad de 7 personas muertos y 117 heridos. Por otra parte, Ucrania afirmó que 15 drones de fabricación iraní lanzados por Rusia fueron derribados durante la noche. Quiere decir que además de los ataques, hubieron otros intentos más de envío de Rusia para atacar a Ucrania. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Suecia por primera vez desde la guerra a gran escala con Rusia. Se reunió con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, para tratar cuestiones de ayuda militar y defensa. Suecia abandonó su antigua política de no alineamiento militar para apoyar a Ucrania, proporcionándoles 1.700 millones de euros en material militar, incluyendo unidades de artillería Archer, tanques Leopard 2 y vehículos de combate de infantería CB-90. Suecia era un país que durante muchos años se declaró neutral, independiente, pero al conocer la invasión de Rusia a Ucrania, se alineó en la Unión Europea y también en la OTAN. Hoy también Putin se reunió con su Estado Mayor. El líder ruso, Vladimir Putin, presidió hoy sábado 19 de agosto una reunión del Estado Mayor sobre la marcha de la campaña militar frente a Ucrania, en la que en las últimas semanas las tropas rusas están avanzando en el frente nororiental. Según informó Rusia, Putin se desplazó a la región sureña de Rostov del Don, el Don es un río, para escuchar el informe del jefe del Estado Mayor, Vladimir Guaresinov, muy criticado por algunos sectores por la falta de victorias de Rusia frente a Ucrania. Putin también fue puesto al día por otros comandantes y oficiales de las unidades que combaten en la conocida Rusia como Operación Militar Especial. O sea, en Rusia no se habla de invasión a Ucrania, sino Operación Militar Especial, según informaron. También hoy
salió el primer barco que utiliza corredor de Ucrania y llegó a Estambul con productos agrícolas ucranianos. El primer barco que utilizó el corredor ucraniano del Mar Negro está cruzando el estrecho de Bósforo en Turquía. El buque portacontenedores Joseph Sturpe, con bandera de Hong Kong, partió del puerto de Odessa en el Mar Negro ucraniano, bloqueado por Rusia a principios de esta semana. Había estado en el puerto desde el 23 de febrero, un día antes de comenzarse la invasión a Ucrania en gran escala por parte de Rusia. Ucrania anunció la semana pasada un corredor humanitario en el Mar Negro para liberar los buques de carga que guardaban y estaban atrapados en sus puertos tras la terminación del primer acuerdo de exportación de cereales que concluyó el mes pasado y que Rusia se ha negado a apoyar. Estas son las principales noticias de hoy. El lamentable ataque de Rusia a Ucrania, donde hay 7 muertos y 117 heridos. La reunión de Putin con sus altos comandantes militares y la salida de un barco de Ucrania por otra vía que no es la que ha sido normal para la exportación de sus cereales. Voy a continuar dándole algunas informaciones sobre este libro de geopolítica para entender la invasión de Rusia a Ucrania. Ayer hablamos de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa y la creación del comunismo en Rusia. Hoy vamos a tratar otra parte, siguiendo a eso, la participación de Benito Mussolini y el fascismo, como Italia entró a la Segunda Guerra Mundial, y su apoyo al nazismo y al ascenso político de Hitler. Estos son los temas principales que trata este libro de geopolítica para entender la invasión a Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. La unidad política de Alemania con Italia, la creación de una fuerza militar importante, la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Hoy todavía existen personas y políticos de extrema derecha simpatizantes de Mussolini y de Hitler. Quiere decir que en la Segunda Guerra Mundial, Hitler por Alemania y Mussolini por Italia fueron los que representaron la extrema derecha en esa guerra mundial. Además explica qué fue el Tercer Reich, Hitler y la Segunda Guerra Mundial. También en este libro sobre geopolítica se explica la creación de las Naciones Unidas, su dirección institucional, quienes integran las Naciones Unidas, los organismos especializados de ese organismo internacional. Las Naciones Unidas es actualmente presidida por Rusia, por lo que tanto juega un papel muy importante Rusia dentro de las Naciones Unidas. Además, tiene derecho al veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También la condena que hizo las Naciones Unidas a la invasión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad no se pudo acatar eso por el veto que utilizaron tanto Rusia como China para no condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Después en este libro se trata sobre la Revolución China, Mao Zedong, la fundación de la República Popular China, los cambios profundos que se realizaron en China, lo que se llamó el Gran Salto, la Revolución Cultural y la Revolución China. Mao Zedong transformó a China en un país muy pobre, construyendo una nueva sociedad china con influencia en todo el mundo, especialmente por su línea dura
en el comunismo internacional en la época de Mao Zedong. También se trata en este libro sobre geopolítica la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos organismos multilaterales que nacen tras los acuerdos de Bretton Woods en 1944, reunión histórica donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Eso es parte de la geopolítica. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, FMI, juegan un papel muy importante en la invasión de Rusia a Ucrania, en especial en las sanciones que Europa y los Estados Unidos establecen contra Rusia. Por eso hay que entender todos estos organismos internacionales. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como OTAN, que tiene su origen en la firma del Tratado de Washington de 1949, que decía en el 49 del siglo pasado, se creó la OTAN, mediante la cual 10 países de ambos lados del Atlántico, o sea, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Portugal y Reino Unido, crearon un organismo militar para su protección. La OTAN ha ganado nuevos países que se han afiliado a esa organización militar que tiene públicamente una posición contra la invasión de Rusia a Ucrania. La OTAN amplía el concepto de la seguridad, define su interés ante Rusia y China, qué es la OTAN, qué países la forman, cuándo se creó, el significado y qué funciones tienen, cómo se creó y cuáles países forman, las funciones que tiene la OTAN, qué es la OTAN, cuánto cuesta la OTAN y quién financia la OTAN. Esos son los temas tratados en este libro sobre geopolítica para entender la invasión de Rusia a Ucrania. Muchas gracias por su atención. Continuaremos dándole seguimiento a qué pasa en Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Gracias por su atención.